Bueno, bienvenidos a la sesión de hoy, viernes 25 de septiembre del 2020. Pues la vez pasada les comenté que el método de los límites de las sumas de Riemann pues es muy atractivo, pero resulta que en la práctica pues muchas veces no podemos valernos de este método. Y las razones para eso pues son varias. Un ejemplo sencillo que les mencioné la vez pasada es el de la función f de x igual a raíz cuadrada de x que queremos integrar, que queremos emplear en el intervalo 1 a 4. Entonces, la suma de Riemann, en este caso para a igual a 1, b igual a 4, pues nos da para una partición uniforme un delta x que es 3 sobre n. Y al sustituir esto en la suma de Riemann, que aquí estoy pensando en usar la suma de Riemann del lado derecho, pues me queda f de a más k delta x por delta x. A es 1, delta x es 3 sobre n. Me queda esto, y como f es la función raíz cuadrada, pues me queda, sacando este 3 sobre n, me queda la suma de otra vez aquí está mal, lo que les dije, no lo corregí todavía. Sí, la suma aquí, por supuesto, no es sobre i. Estas sumas no son sobre i, son sobre k. Pero ese no es el problema. El problema es cómo encontramos el límite de estas sumas de Riemann cuando n se hace arbitrariamente grande. Incluso, si yo en un sistema como el que yo siempre uso, que es Maple, que es una plataforma muy buena para hacer todo tipo de cálculos. Es un sistema muy parecido a otro que se conoce como matemática, ¿no? Matemática pues, es la versión norteamericana y Maple es la versión canadiense. Entonces, les comentaba yo que si yo le pido a Maple esta suma, así tal cual, no me la puede hacer. No me la puede hacer. Sí puede, por otro lado, calcular este límite, eso es otro asunto, ¿no? Pero esta suma no me la puede calcular. Lo cual, pues, más o menos refleja que el hecho de que esta suma, pues, es complicada. Obtener una fórmula cerrada para esta suma no es un asunto fácil. Entonces, afortunadamente, en el siglo XVII, Isaac Newton en Inglaterra, por un lado, y también Leibniz en Alemania, por el otro, pues se dieron a la tarea de estudiar este problema y se dieron cuenta que le podían dar la vuelta al problema de una manera por demás ingeniosa.
Entonces, vamos a hacer ahorita unos ejercicios y nada más aquí les quiero más o menos dar la situación que queremos considerar. Vamos a considerar una función f continua, como esta que está aquí dibujada. Y además de que vamos a pedir ahorita que sea continua, vamos a insistir en que la función sea no negativa, ¿no? O sea, que la función no cruce aquí el eje. Nótese que aquí estoy usando para el eje horizontal t, es la variable t, y para el eje vertical estoy usando la variable y. Entonces, por esa razón aquí estoy utilizando una función f que depende de la variable t. Y t, ¿dónde vive? Pues t va a vivir aquí en un intervalo que comienza en a y que termina en b. Entonces t vive aquí en este intervalo de a a b. Y ahora uso x para denotar un punto arbitrario aquí entre a y b. Y para este punto x, pues lo que me interesa es encontrar el área bajo la curva f, ¿no? Y esa área, pues depende de muchas cosas, pero en particular depende de x, ¿no? Porque depende qué punto elegí aquí. O sea, si elijo puntos diferentes aquí adentro, pues el área va a ir variando, ¿no? Entonces, vamos a considerar unas funciones muy simples. Vamos a considerar la función constante 2. Aquí otra vez estoy usando x. A lo mejor sería más conveniente que hubiera yo escrito aquí f de t igual a 2 para la primera función. Para la segunda función hubiera sido mejor haber escrito t más 1. Y para la última que tengo aquí, para ser consistente con lo que está en la imagen nada más, no es que sea de gran importancia cómo se llama la variable independiente, ¿no? Pero para ser consistentes con la figura que pusimos arriba, pues deberíamos usar la variable t. Y lo que se pide es en cada caso, si se fijan aquí en el enunciado, encontrar ahora esta área que depende de x, tomando como a menos 1, ¿no? O sea, en todos los casos aquí, en todos los casos vamos a tomar a como menos 1. Entonces, pues vamos a ver esto en la siguiente hoja que tengo aquí, en la siguiente página. Entonces, aquí vamos a concentrarnos en este primer caso. Aquí tengo la función, la voy a volver a poner, f de t, está definida como 2, es una constante 2. Mi intervalo empieza en menos 1,
¿Y dónde termina? Pues no importa mucho ahorita. Vamos a suponer, como está en el diagrama aquí, que acabamos en 4, ¿no? Estamos aquí en este diagrama. Déjenme acercar la flecha que está muy lejos. Entonces, aquí tenemos nuestra figura y pues el área bajo la curva F, que está aquí, esta es F, o Y, es lo mismo, pues es básicamente base, o sea, vamos a usar argumentos geométricos para encontrar el área. Entonces vamos a usar base por altura. Entonces la base, pues como este es el punto X y este es el punto -1, pues la base es X menos -1, que es X más 1. Entonces la base es X más 1 y la altura, como está señalado en el diagrama, es 2. Entonces, para el primer problema, la respuesta, encontrar el área que depende de X es pues 2X más 2, ¿verdad? Vamos al siguiente, que también con puros argumentos geométricos, porque son funciones muy sencillas, podemos encontrar lo que se nos pide. Aquí, les recuerdo, aquí la función f de t es t más 1. Y pues vemos que el área, en este caso, bajo la curva, pues es el área de un triángulo. Entonces también tengo que usar aquí la base del triángulo, la altura del triángulo y un medio, ¿no? Entonces, la base es exactamente igual que hace rato, es X más 1. Y pues si en esta función, a ver, si en esta función yo tomo t igual a x, pues me va a dar x más 1, ¿no? O sea, si aquí yo tomo t igual a x, el valor de f va a ser este que está aquí, que es x más 1. Entonces, viniendo acá, y si desarrollamos eso, pues vamos a obtener x cuadrada sobre 2 más x más un medio. Y vamos a hacer el último caso. El último caso, pues el último caso tiene que ver con f de t, también muy sencilla, 2t más 3. Ahora vemos que el área bajo la curva pues es el área de un trapecio. Entonces voy a necesitar la fórmula de, voy a tener que tomar el promedio del tamaño de esto, de esta base del trapecio. Esta es la base, digamos, pequeña. Esta es la base grande
del trapecio y esta es la altura. Entonces, pues aquí ya tengo señalado, otra vez, esto ya sabíamos que era x más 1. Pues aquí si tomo en esta función t igual a x, ¿verdad? Aquí si tomo, pues la altura que alcanzo es 2x más 3. Y aquí pues estoy en menos 1, entonces ¿cuánto vale f en menos 1? F en menos 1 pues es 2 por menos 1 más 3. Y esto pues es 1, que es eso, ¿no? Entonces el área, en este caso dijimos que es la semisuma de las bases. Tengo una base que es 1 y la otra base es 2x más 3. Y la altura es x más 1. Entonces, esto me da 2x más 4 por x más 1. Y esto me da x más 2 por x, si divido entre 2, ¿no? Y esto me da x cuadrada más 3x más 2, si hice bien mis cuentas, ¿no? Bueno, ¿y para qué hicimos todo esto? Porque queremos darnos cuenta, queremos percatarnos que aquí hay un fenómeno bien interesante detrás de esto. No sé si está mencionado, aquí no está mencionado. Porque aquí dice, encuentre el área, ¿verdad? Aquí ya cumplimos con parte 1 del ejercicio. Encontrar en cada caso a de x. Pero dice, pero ahora una vez que encontraste a de x, derívalo. Bueno, vamos a hacer esta segunda parte. Entonces, para el primer inciso, aquí tengo la fórmula del área. Entonces, vamos a poner aquí con otro color a' de x. Pues es muy fácil derivar esto, es 2. Listo, ¿no? Ahora vamos con el segundo ejemplo. Aquí tengo la fórmula para el área de x. Entonces, la derivada del área pues es la derivada de esta formulita que es simplemente x más 1. Y el último ejemplo, tenemos que venir, bueno, acá tengo la fórmula para a, entonces a' de x es 2x más 3. Y pues, si son observadores, se dan cuenta que esta derivada del área es una función que ya teníamos nosotros, que ya la habíamos encontrado. ¿Dónde está? Está aquí. O sea, a' de x es lo mismo que f de x que está aquí arriba. Aquí también, aquí a' obtuve x más 1 y aquí tengo f de x que es x más 1.
aquí también A' de X es 2. Aquí tengo f de X que también es 2. Entonces, como se dice aquí, esto que ahorita, por supuesto, nada más lo hemos visto en algunos ejemplos, esta relación, que si encontramos la fórmula para el área bajo la curva y la derivamos, recuperamos la función f original. Pues es una relación muy importante porque obtenemos esta relación entre la función f y la función del área. Y puede que esta fórmula para a de x, pues, pueda ser difícil de obtener. Pero, pues vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver esto a través de un ejemplo que está aquí. A ver. O sea, hace rato mencionamos precisamente este ejemplo que queríamos considerar la función raíz de x sobre el intervalo 1, 4. Y lo queremos tratar por medio de sumas de Riemann y pues nos encontramos con un serio obstáculo, ¿no? O sea, las sumas de Riemann sí la podíamos encontrar, eso no era la dificultad. La dificultad que encontramos es que no podíamos encontrar el límite de la suma de Riemann cuando n tiende a infinito. Entonces ahora lo que nos planteamos es, si yo tengo f de x igual a raíz de x, que es lo mismo y conviene más escribirlo así como x a la 1/2, podremos encontrar una función a de x cuya derivada sea f de x. La pregunta es, porque esta función sí cumple con lo que pedimos, ¿no? Les recuerdo que pedimos que para nuestra función f tenía que ser continua, y esta función sí es continua, raíz de x. Digo, todos tenemos una idea de cómo es esta función raíz de x. Parte aquí del origen. Bueno, ahí no estoy partiendo del origen. Tengo que partir de aquí. A ver si la puedo dibujar. Es que cuesta trabajo aquí. Bueno, imagínense que partió del origen esto, porque estoy batallando mucho aquí para dibujar esto. Y me interesa aquí el intervalo 1 a 4, ¿verdad? Entonces me interesa aquí este tramo. Y ahí la función es no negativa, ¿verdad? Entonces,
pues si ustedes se acuerdan de su curso de cálculo diferencial, pues creo que a todos les surge en su mente esta expresión 3x a la 3 medios por 2 tercios. O sea, esto es como un candidato para AX, ¿verdad? Ese es un candidato que surge de manera muy natural. Pero pues igual alguien puede decir, bueno, pero si a esto le agrego 8, pues también es válido, ¿sí? ¿Por qué? Porque si yo derivo esta expresión de aquí, obtengo x a la 1 medio. Y también si pongo aquí aquí pongo menos 10, pues también es válido. Porque la derivada de esta función nuevamente es raíz cuadrada de x. Entonces, como que tenemos ahora una sobreabundancia de posibles respuestas, ¿no? Porque pues yo puedo poner aquí también más c, donde c es una constante. Cualquier constante que yo quiera. Pero vamos a ver. O sea, es lo que se menciona aquí, ¿no? Que en general yo puedo tomar AX como 2 tercios de X a la 3 medios y le puedo agregar cualquier constante positiva, negativa, cero, lo que sea. Ahora, ojo, ¿verdad? Aquí, esta es mi función a de x, o sea, si me imagino que este es el eje t, este es el eje y, aquí otra vez voy a poner función de variable t, es pues raíz cuadrada de t. Y a de x, pues lo que representa, si tomo aquí, esta a de x corresponde a una x fija que tomo aquí, ¿no? Y pues es el área bajo la curva aquí, o sea, es todo esto hay que iluminarlo, ¿no? Todo esto hay que llenarlo. Todo esto hay que llenarlo. Pero entonces, una observación es que pues esta A que acumula áreas, esta función que acumula áreas, pues si tomo x igual a 1, si tomo x igual a 1, si lo tomo x aquí, pues no he acumulado nada, tengo el área sobre un punto nada más, sobre el punto inicial, sobre 1, que es el punto inicial. Entonces, el área acumulada hasta ahí, pues como es un rectángulo degenerado, pues es 0, ¿no? Entonces tengo esta condición adicional sobre la función a de x. Entonces,
yo tengo que A de 1 es 0, lo cual si lo sustituyo en esta fórmula que tengo acá arriba, pues me va a quedar, el lado derecho me va a quedar 2/3 por 1 a la 3 medios más C, y el lado izquierdo pues me queda A de 1, pero A de 1 es 0, y por lo tanto aquí nada más me queda 1 a la 3 medios pues es 1, entonces nada más me queda 2/3 más C, pero pues entonces 2/3 más C es 0. Entonces, obviamente, C tiene que ser menos 2/3. Entonces, esta constante de aquí no es arbitraria, no es la que yo quiera, tiene que ser esta. Entonces, el área de X está dada de esta manera, como 2/3 X a la 3 medios menos 2/3. Y a mí me interesaba calcular en el problema este con sumas de Riemann el valor de A en 4. Yo quería encontrar este valor. ¿Cuánto valía el área bajo la curva desde 1 hasta 4? Bueno, pues entonces en esta fórmula tomo ahora 4. Y si tomo en lugar de X 4, pues me queda 2/3 por 4 a la 3 medios. 4 a la 3 medios es raíz de 4, que es 2, 2 al cubo es 8, entonces me queda 8 menos 1 por 2/3, y eso me da finalmente un valor de 14/3. Y creo que estarán de acuerdo que encontrar este número fue mucho más fácil que calcular este límite que tengo aquí. Bueno, por ahí lo dejo ahora. Espero que ya hayan pensado un poco sobre lo del examen, y pues si pueden me hacen llegar sus preferencias a través de WhatsApp para que podamos fijar una fecha que sea conveniente para todos, ¿no? Que, insisto, pienso que debería de ser algún día de la semana entrante, de preferencia en el horario de clase, ¿no? Bueno, escucho sus sugerencias. Que pasen un buen fin de semana.